¿Qué tal, damas y caballeros? Bienvenidos a este canal. Hoy toca el turno presentarles esta cámara fotográfica de la marca Canon. El modelo es el Rebel 2000 EOS. Es una cámara en formato 35 milímetros. No es una cámara digital, es decir, necesitamos un rollito como este que una vez que terminemos de tomar nuestras fotos será necesario llevarlo a revelar, ¿ok? Este es el tipo de filme que vamos a requerir en este modelo de cámaras. Menciono esto porque hay personas o muchos jóvenes que preguntan de cuántos megapíxeles es. No es así. Esa es una cámara analógica que todavía utiliza rollo, ¿ok? Entonces aquí vemos que está en excelentes condiciones. Detalles muy simples. En este caso le falta el hule que rodea el visor. No afecta nada al desempeño. Y otro detalle que tiene, al igual que no afecta al desempeño, es esta grieta que vemos en el lente. Bueno, en el es un plástico que abraza al lente, ok, ahí lo pueden ver. Entonces en realidad no afecta el desempeño de la cámara en general. En términos generales no le afecta en lo más mínimo, ok. Solamente que pues sí, o sea, queremos aclarar esto para que, bueno, de pronto no digan que no les avisamos. Ya tenemos colocadas dos baterías en la parte inferior de esta aquí. Si no me equivoco, es un par de baterías de pilas tipo CR2. Ahí va a aparecer. Bueno, no dice en la parte de acá abajo. Algunas cámaras sí lo traen, pero bueno, ok, ahí está. Ya las tenemos instaladas. Al final las vamos a extraer de la cámara para que vean qué tipo de batería es el que me refiero, ok. Entonces ya las tenemos instaladas. La cámara está perfectamente, a excepción de los detalles que dijimos en el arito que rodea la lente y también en la falta del hule que rodea el visor. Entonces el nivel de respuesta de este tipo de cámaras es bastante satisfactorio. A mí en lo personal me gusta mucho este tipo de cámaras porque reúne, pues en este caso, como les dije, la forma en cómo se tomaban las fotografías análogas en rollo, y también reúne pues en parte algunas cuestiones electrónicas, como podemos aquí ya verlo digital, una pantalla aquí monocromática que nos va a indicar varias informaciones al momento de efectuar nuestras fotografías. Ahorita estamos apagados, aquí en L, ahí apagado, lo vamos a colocar aquí y aquí ya nos aparece algunos indicadores. Entonces aquí va a ser el cuadrito, este recuadro verde va a ser prácticamente lo automático, y ya de ahí pues ya podemos elegir algún modo de escena predeterminado para hacer tomas específicas en momentos o situaciones o entornos muy definidos, ok. Entonces aquí también estos ajustes pues va a ser lo manual, y como les digo tiene varias opciones. Entonces tiene el temporizador, ahorita lo vamos a usar también, su alarmita, tiene varias cosas, ok. Entonces vamos a ver también el lente de 38, perdón, de 35 a 80 milímetros, el lente original Canon Zoom Lens, ahí está, ok, 35-80 milímetros, ok. Entonces, bueno, vamos a abrir la compuerta donde va instalado el rollo, ok. La mayoría de este tipo de cámaras hoy en día son digitales, ya no tienen esta parte que estamos viendo precisamente, ok, donde iba instalado el rollo. Aquí precisamente iba instalado el rollo. Ahí vemos la figurita allá al fondo con una flecha y nos indica la posición del rollo, que va así, ok. Así debes de introducir el rollo en este modelo. Entonces ya lo introduces, jalas una parte del rollo para engranarla o atrancarla
enrollarla ahí en ese rodillo, y ya una vez que está acoplado, la cámara hace sus ajustes necesarios para dejar el filme listo o recorrido en la posición correcta, ¿ok? Entonces aquí vemos también cómo se encuentra internamente todo su mecanismo para sujetar el filme, todo perfectamente. Bueno, pues vamos ahora sí a hacer unas tomas. Voy a quitar la antorcha y bueno, entonces estamos en el recuadro verde y en teoría pues eso es lo automático. Igualmente aquí en la lente tenemos enfoque automático y también enfoque manual. Aquí el enfoque manual es muy conocido porque a la hora de activarlo, con los dedos libremente vas a poder hacer esto que estoy haciendo ahorita, así manipular el zoom, ok, porque precisamente pues es enfoque manual, tú le das el enfoque que tú gustes. Ya si lo pones en automático, ahí se escucha un pequeño clic. De hecho ya no puedo manipularlo, y de hecho no se recomienda hacerlo forzadamente porque se puede dañar el mecanismo interno del cuerpo de la cámara, que es el que lleva a cabo ese ajuste, ¿ok? De acercar, bueno, realizar el enfoque adecuado para que la fotografía salga bien. Si el enfoque no es el correcto, la cámara no te va a dejar efectuar la fotografía. Entonces, en este caso, ya la tenemos encendida, estamos teóricamente en automático. Entonces yo la voy a apuntar a un sitio, y si la cámara detecta que hay muy poca luz, va a activar el flash. En este caso deberá ser activado el flash. Ahí está. Y vieron cómo solito giró esto, porque la cámara hace el enfoque precisamente de forma automática y saca el flash porque la cámara detecta que el objetivo está con poca luz y automáticamente hace el flash. Vamos a hacer una toma seguida de otra, ¿no? Ok. Ahí está. Una, dos. Ahí para que vean más o menos, para que vean el tiempo de recuperación del flash. Es una cámara muy suave porque tiene unos tiempos de respuesta bien tremendos. Ahí está, ok. Y vamos a observar al interior. El visor nos aparece una información, a ver si la logro capturar. Déjenme apuntar aquí bien. Ahí está. Esto verde que se observa abajo, ahí está. Ok. Esa es la información que se tiene. Esa es la información que se alcanza a observar en el visor. Ok. Entonces en este caso vamos a volver a guardar el flash, pero ahora lo vamos a hacer con un temporizador. Ok. Y de hecho en la pantalla digital aquí nos aparece ya el icono del temporizador. En esta modalidad tiene sonido, ahí se observa, y también tiene la función de reducir el brillo en los ojos. ¿Okay? Entonces vamos a darle, ok, a ver, creo que no lo hice bien. Ahí está. Ahí está, ok. De hecho también en la pantalla monocromática aquí nos viene un timer. Vamos a darle, a ver. Ahí está, una cuenta regresiva. Ok. Ahí está, ok. Ahora lo guardamos el flash y vámonos a uno de los ajustes manuales. Vamos a ponerle aquí
Y también acá le vamos a poner manual, enfoque manual. Ahí va a ser el enfoque que uno desee. Ok, ya para nada se va a mover automáticamente esto. Ok, queda deshabilitado para que uno pueda manipular bien el enfoque. Ok, entonces vamos a darle aquí. Ahí está. ¿Por qué no activa el flash? Porque es manual, entonces el flash se va a activar solamente si yo lo deseo. Ok, ahí está. Observan. Ok, ahora yo voy a presionar el botón de flash y ahora sí ya lo va a tirar el flash. Ok, el tiempo de respuesta de estas cámaras es fascinante. Es un modelo de cámara que a mí en lo personal me gusta mucho, y como vieron pues sí está sensacional. Vamos a desmontar la lente presionando este botón. Giramos el lado contrario a las manecillas del reloj y extraemos con cuidado la lente. Okay. Ahí vemos lente original en perfecto estado. Okay. Igual el interior de la cámara, ahí lo pueden ver perfectamente. Okay. Y bueno, vamos a apagarlo. Aquí ya está apagado o bloqueado. Entonces vamos a proceder a destapar el compartimento de pilas para mostrarles, como dije antes, qué tipo de batería utiliza esta cámara. Ok, y aquí lo tenemos. Son dos pilas tipo CR2 de litio a 3 volts cada una. Ok, es muy importante que las baterías estén totalmente cargadas, que su fecha de vencimiento sea que esté acorde, ok, que esté todavía en los plazos aceptables, porque pues una batería obviamente que ya está al 50 o menos de por ciento de carga, pues ya te va a traer problemas. De hecho aquí en la compuerta te decía qué tipo de pila usa: CR2 a 3 volts por 2 unidades, ok. Y ahí tenemos la polaridad en cada una, inclusive con las figuritas. Ahí vemos cómo van orientadas, y al fondo ahí observamos cómo se encuentra lo que es las lengüetas, las terminales. Ok, y pues bueno, ahí lo tienen. Esta cámara está respondiendo al 100%. Es una magnífica cámara. A mí en lo personal, insisto, me gusta mucho este modelo de cámara analógica, y pues ya vimos que responde de una forma sensacional. Muy pues un equipo digno de poseer. Okay. Bueno, pues eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por haber visto este video. Saludos cordiales. Cualquier cosa, suscripciones, likes, comentarios, aquí estamos a la orden. Muchas gracias. Bye.